estar con ustedes en esta noche. Me tocó el sexto mandamiento, es un mandamiento difícil por todo lo que implica, pero ¿verdad? En el nombre de Dios vamos a estudiarlo y poder entenderlo. La lectura bíblica para este mandamiento está en Éxodo 20:13. Vamos a Éxodo 20:13. Y es un mandamiento de pocas palabras. Dice, no matarás. Son 9 letras y 2 palabras, pero 9 letras y 2 palabras, ¿verdad? Llenas de poder. Y más aún en estos tiempos que vivimos, sabemos que vivimos en tiempos de violencia, donde prácticamente la gente no respeta la vida humana. Vemos cómo en los últimos años las masacres en los Estados Unidos y en otros lugares han aumentado. Específicamente en Estados Unidos en el 2021 hubo 615 tiroteos con 16,000 muertos, entre ellos 259 niños y 659 niños heridos. El 7 de junio del 2022 en CNN salió una noticia que el récord de asesinatos en Estados Unidos por tiroteos lo tenía el 2021. Y salió una noticia donde decía que el 2022 está a punto de igualar o de superar ese récord. Y eso es algo triste, ¿verdad? Hemos visto como tantas masacres. Yo no sé si ustedes recuerdan la de Virginia Tech, el 16 de abril del 2007, donde hubo 33 muertos. Tenemos la de la escuela elemental, que todavía sigue, ¿verdad? En la palestra pública de Sandy Hook, donde el 14 de diciembre del 2012, un muchacho de 20 años mató a 28 personas, entre ellas 20 niños. Y más recientemente recordarán el tiroteo en el supermercado en Buffalo, New York, el 14 de mayo del 2022, donde murieron 13 personas negras y 3 heridas. Vemos que aquí fue bien impresionante porque este muchachito no solamente estaba matando personas por ser negra, sino que en ese preciso momento mientras la mataba estaba grabando y subiéndolo a una plataforma que se llama Twitch para que otros pudieran verlo. Así que lo que está ocurriendo en nuestro mundo no es fácil. Sabemos que este es el resultado de haber dejado a Dios afuera de las escuelas, ¿verdad? Y de las influencias que Hollywood y pues el Internet y otros sitios están teniendo en nuestros jóvenes. Y pues lamentablemente al apartar a Dios y al quitar la ley de Dios de nuestra vida, eso es lo que puede suceder. Vemos también que junto con el pecado entró, ¿verdad?, el primer asesinato. Si vamos a Génesis 4, 3 al 8, vamos a leer allí un poco. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto fue algo, ¿verdad?, para todo el universo, para los ángeles, un shock porque nunca habían conocido qué era la muerte. Cuando vieron esto, quedaron impactados, conmocionados, y de ahí en adelante vemos cómo la violencia, ¿verdad?, se ha expandido desde los tiempos antiguos hasta el presente. Utilicé la palabra asesinar porque
hay una diferencia entre matar y asesinar. Y aunque la mayoría de las versiones de la Biblia dicen no matarás, en realidad la palabra correcta es no asesinarás. ¿Por qué? Porque la definición de asesinar, que en hebreo es rashat, es quitar la vida, matar a una persona con premeditación, con alevosía, con ensanchamiento y otros agravantes. Mientras que matar es simplemente quitar la vida a un ser vivo, que puede ser un animal, un insecto, cualquier cosa viva. Adicional a eso, hay otra definición que es la de homicidio, donde es cuando tú matas a una persona sin premeditación. Esa distinción es bien importante porque la diferencia es importante porque al matar sin premeditación, prácticamente no es a lo que se refiere el sexto mandamiento. Y les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto les tienen miedo a las cucarachas o no les gustan? Si usted mata una cucaracha, ¿cometió el pecado sexto? By the way, pueden opinar o si tienen preguntas pueden hacerle en el momento. Pueden participar. Esto es un estudio. Cuando matas a un mosquito, ¿eso es asesinarlo? No, ¿verdad? Un ejemplo más claro para establecer la diferencia. Si una persona se mete en tu hogar a robarte o a hacerle daño a un familiar tuyo y tú lo matas, le quitas su vida, eso se refiere, a lo que se refiere el sexto mandamiento, no matarás, no asesinarás. No, eso es homicidio. ¿Por qué? Porque no hay premeditación. Fue simplemente tú te defendiste y trataste de repeler ese ataque y en el momento que repeliste ese ataque, pues lamentablemente la persona salió lastimada. Lo mismo cuando un policía está enfrentando a un asesino. Cuando a una persona que está tratando de cometer un acto, ¿verdad?, ilegal y hay otra persona envuelta que es inocente y le quita la vida, pues tampoco es asesinar, es homicidio, porque no es intencional. Y es bien importante esa diferencia, porque a veces la gente dice, Dios dice no matarás, pero Él mandó a su nación a matar. O Él mandó, arrasaba prácticamente con las naciones, pero no, eso es como parte de una protección. Así que volvemos a lo mismo, no es premeditado. La nación se tiene que defender de los que están tratando de invadirla o tratando de, ¿verdad?, hacerle daño. Expongo nuevamente el ejemplo. Por ejemplo, si alguien se mete a tu casa y tú lo logras controlar, ya está controlado, y tú lo matas, ahí sí es asesinato. ¿Por qué? Porque ya tú lo tenías controlado. Y al tenerlo controlado no tenías por qué quitarle la vida, porque ya estaba, ¿verdad?, bajo tu control. Así que vemos que por esa razón la Biblia diferencia esto muy claramente y en el Antiguo Testamento había unas ciudades que se llamaban ciudades refugio para que aquellas personas que sin intención o por accidente mataban a otras personas pudieran huir a ellas hasta que se les celebrara un juicio. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Vamos a Número 35:6. Vamos a Claro, libro de números. Lo voy a quitar el micrófono, quitarlo ahora, déjame quitarlo. 35. Quita el micrófono, ¿verdad? 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí, Dulce. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. 35. Números. Espérate que le busco eso.
El número, papi, número. Números, capítulo 35, versículo 6. Ok, fue que se quedó en Éxodo. No hay problema, vamos allá, esperamos. Búscalo, búscalo. 5, 6. Ya. Lee. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 de ellas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas, daréis 42 ciudades. Amén. Amén. Puedes leer también el versículo ahí mismo, 9 al 13. Ok. Del mismo 35. Exacto. Y los versículos 9 al 13. Pero del 9. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación de las ciudades, tendréis 6 ciudades de refugio. Gracias. Gracias. Vemos ahí, es que enfatiza, ¿verdad? Que si tú matabas a alguien sin intención o por accidente, para que no te mataran, tú salías a esa ciudad, huías a ella, le hablaban en otros textos, dice más adelante, le hablaba a los ancianos de aquella ciudad, les explicaba la situación y allí tú te podías refugiar. Si venía el familiar buscando venganza para matar a la persona que mató a su familiar, pues no podía entrar en esa ciudad y tampoco podía quitarle la vida y tenía que prácticamente esperar a que ocurriera un juicio donde había que haber más de un testigo, porque tampoco era solamente, ¿verdad?, un testigo que hablar en contra de esa persona para enjuiciarlo. Y esto es bien interesante porque vemos cómo el sistema hoy judicial, cuando uno lee estos textos, yo digo que se copiaron de la Biblia, utilizaron la Biblia para poder establecer todo el sistema judicial que tenemos hoy día, ¿verdad? Donde se le da a uno acceso a la justicia, se le hace un juicio, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, el juicio es con varios testigos, todos tienen que estar, ¿verdad?, a favor de o en contra, en contra para poder enjuiciar a una persona. Otro texto que habla de la ciudad de refugio está en Josué 20, 1 al 6. Josué 20, 1 al 6, allí dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Vemos que Muy interesante. ¿verdad? Es bien importante por eso definir, porque no es lo mismo homicidio que asesinar. Cuando hay homicidio, tú lo haces con una premeditación,
asesinato, perdón, alevosía. El homicidio es simplemente pues uno defendiéndose o por accidente. No hay esa premeditación. Vemos también, ¿verdad? Que ¿por qué en la Biblia, ¿verdad? Se incluye un mandamiento que habla sobre que no debemos matar. Fácil, porque la vida es sagrada ante los ojos de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros, como yo le digo a la gente, no somos cualquier cosa. Fuimos creados por un Dios amoroso que nos amó tanto que nos hizo a su imagen y a su semejanza, para soñar, para ser felices. Y por eso es tan importante, la gente, lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo, la gente no quiere saber de los 10 mandamientos. Sin embargo, los 10 mandamientos son una protección. Si nosotros obedeciéramos los 10 mandamientos, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza y seríamos personas más felices. Y también aprenderíamos a amar a nuestro prójimo y pensaríamos 2 veces en, ¿verdad? En hacerle daño, porque Dios nos creó para ser libres, para ser felices, y podemos comenzar a ser felices aquí en la tierra si tan solo decidimos obedecer a Dios y a sus mandamientos. Eso es una protección, es un cerco que Dios nos pone a nosotros, y si lo hacemos, nuestra vida será diferente. La vida está, sabemos que somos, ¿verdad?, de gran valor a Dios, como les acabo de decir. Si vamos a Mateo 10:31, hay varios textos que hablan sobre la importancia que nosotros tenemos para Dios y el valor que tenemos. Y son importantes porque a veces, pues, no sabemos cuán importantes somos para Dios. Y a veces nos lo tenemos que recordar. Dice Mateos 10:31. Si alguien lo tiene y lo puede leer, puede leerlo para que participen y yo no hacer un monólogo aquí. ¿Alguien puede leerlo? Mateo 10. Yo lo 31. tengo. Sí, por favor. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Solamente ¿Verdad? es. Así Exacto. que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Verdad? Aquí dice, está hablando de que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre lo note. Pero, y eso lo utiliza como ejemplo para decir que Dios se interesa por los pajarillos, pero más aún por nosotros. Somos de gran valor. Somos la niña de los ojos de Dios. Así que vemos también en Mateo 6:26. 6:26, allí nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 12:12 también habla sobre el valor de los seres humanos para Dios. Dice, pues ¿cuánto vale Vamos a empezar desde el 11. Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y me gusta la Biblia porque la Biblia utiliza mucho a los animalitos. No quiere decir que, ¿verdad?, los animalitos no valen nada y los podemos tampoco matar como gusto y gana nos dé. Los animalitos son importantes para Dios y Dios los creó para que fueran nuestra compañía. Sorry. Así que vemos, ¿verdad?, que
esto es contrario, vemos que en la Biblia el ser humano es de gran valor. Lamentablemente, ¿por qué se ha perdido la importancia y el respeto por la vida humana? Mira, esto comenzó desde el Edén y ha ido aumentando, y vemos que parte de esto ha sido entrado por las teorías de evolución, donde prácticamente la evolución nos dice que uno sale de la nada y que volvemos a la nada, y estas teorías ponen al ser humano como si el ser humano no fuera nada, como si nosotros salimos de la nada, y por tal razón pues no somos importantes. Y eso a veces nos lleva, ¿verdad?, a no valorar la vida humana. Sin embargo, para Dios la vida humana es sumamente importante y debemos protegerla a toda costa. No obstante, cuando matamos, la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tenía muchas penas para cuando se cometía un asesinato. Vamos a ver unos versículos, ¿verdad? ¿Cuáles son las penas de infringir el sexto mandamiento? Si vamos a Génesis 9:6. Allí dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que vemos que el que mata a un hombre, prácticamente en el Antiguo Testamento, si era un asesinato, pues la paga de ese asesinato era dar tu vida por la vida de esa persona. También si buscamos Éxodo 21:12. Dice, Yo lo tengo, hermano. ¿lo tiene? Ah, pues por favor, léalo. Sí. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Él morirá, ¿verdad? Así que el matar a una persona a propósito, la paga era prácticamente que también te quitaban tu vida. Si vamos también a Levíticos 24. Levíticos 24, si alguien lo tiene, lo puede leer. Levíticos 24, 17 y 18. Yo lo tengo, hermana. Claro que sí. Adelante. 17 y 18. Sí. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiriere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Aquí, cuando es un animal se hace una restitución, pero en el caso de un ser humano, ¿verdad? La vida es tan valiosa que tú no puedes. Cuando tú matas a una persona, prácticamente tú le estás robando las oportunidades futuras que tenía esa persona. Pero no solamente las oportunidades futuras, también si esa persona no ha conocido a Dios, le estás robando su eternidad si esa persona no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Así que el matar o asesinar no es cosa, ¿verdad? Suave, sino es algo que es fuerte, y por eso es que tenemos que tener respeto por la vida. No obstante, hemos hablado hasta ahora del Antiguo Testamento. Hemos visto que cómo era que se trataba, si uno mataba. Hemos visto el primer asesinato que lo cometió Caín, y ese primer asesinato vimos que fue con toda la alevosía y la malicia. En ese primer asesinato también vimos que la razón de Caín matar a su hermano fue porque estaba molesto, porque Dios prefirió su ofrenda sobre la de él. Vemos que ahí también entra la adoración. Sabemos que Dios, el sacrificio de Abel fue grato a los ojos de Dios, porque lo que demostraba era que Cristo en un futuro, el Salvador, iba a morir por nosotros. Sin embargo, Caín
derecho a adorar de la forma que le dio la gana a él. Y vemos aquí también que la adoración no es como nosotros querramos, sino que es como Dios nos ordena, nos instruye. No podemos estar por ahí, ¿verdad? Como salvajes haciendo lo que nos dé la gana. Dios nos ha dejado una Biblia con unas instrucciones para poder llegar a la vida eterna y a la salvación, y tenemos que seguir esas instrucciones. Vimos la diferencia entre asesinar y matar. Vimos las casas de refugio donde podían irse. Vimos también que la vida es sagrada porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí nos hemos quedado hasta ahora en el Antiguo Testamento. Pero ahora, cuando Cristo viene a la tierra, le da otro poder o otro engrandecimiento al mandamiento número 6, porque entonces ya no es solamente tú matar físicamente o asesinar a la persona. Si vamos a Mateo 5:21. Tengo, Ibe. Léelo, por favor. Mateo 5:21 y 22, por favor. Sí, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está Ahora, fuerte eso. ¿verdad? Sí. Ahora esto se complicó. Ahora no es solamente, ¿verdad? Tú hacer cometer el acto de asesinarlo, sino aquí Cristo te dio otra nueva instrucción. Cuando tú le deseas mal a alguien o te molestas tanto con alguien que deseas su muerte, como a veces decimos, si lo cojo de frente lo mato, porque el coraje es tan fuerte y tienes esa agresividad, ¿verdad? Que realmente a veces sí lo mataría. Ese coraje, ese furor, vemos que ya Dios entonces aquí Cristo se va más allá y dice, mira, si tú tienes rencor, odio, furia contra tu hermano, ya ahí prácticamente lo mataste, cometiste asesinato. Así que eso nos hace, ¿verdad?, pensar, porque tenemos que controlarnos nuestras emociones. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, pero también requiere mucho de nosotros. Nosotros somos sus siervos en esta tierra y tenemos que comportarnos. La gente espera que nos comportemos de cierta forma y a veces hacemos comentarios que nos dejamos llevar por el furor del momento y los que nos ven, lamentablemente, pues no nos identifican como hijos de Dios. Lo que dicen es, y ese es un cristiano, y mira cómo habla de su hermano, que quisiera matarlo. Vamos a Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20, allí dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y verdad, son cosas difíciles, porque si nosotros que conocemos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, ¿cómo entonces somos prácticamente hipócritas? No estamos siguiendo el mandato de Dios. Dice también en Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Vemos que, ¿verdad?, esta expansión del sexto mandamiento ya conlleva otras cosas, no solamente el asesinato, sino también el Aborrecer. tener malos deseos hacia las personas. ¿Y vas a decir algo? Sí, el aborrecer
al hermano, tú sabes, de igualarle quizá un tipo de resentimiento y raíces de amargura, pues eso también tiene que ver con matar, porque no le está dando el amor como debería ser, porque el Señor dice en el mismo Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Exacto, exacto. Y no solamente eso, a veces en la misma iglesia tenemos que cuidarnos porque a veces somos rápidos en ofender a nuestro hermano, en desearle cosas que no son las correctas y tenemos que, ¿verdad?, tener más control porque para Dios este mandamiento es sumamente importante, es tan importante que está incluido en el decálogo, en los 10 mandamientos. Sabemos que la segunda tabla que incluye los mandamientos del 5º al 10º tienen que ver con el amor al prójimo. Y estamos viviendo en unos tiempos donde lamentablemente no amamos a nuestro prójimo, estamos viviendo en unos tiempos donde somos a veces egoístas, no pensamos en nosotros primero, nosotros segundo, y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que cambiar, tenemos que comenzar a cuidarnos los unos a los otros, a estar más pendientes por las necesidades de nuestros hermanos, porque lo que se avecina es fuerte. Y si nos vamos a ir unos en contra de otros, cuando venga la persecución, aquellos que nos aborrecen, que ya nos quieren matar, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que protegernos los unos a los otros, no podemos, ¿verdad?, continuar. Tenemos que cambiar, no podemos continuar yendo por la vida, interpretando la Biblia como nos parece a nosotros. La Biblia, como les decía, incluye todo lo que necesitamos para ser salvos y seríamos más felices si obedeciéramos a lo que allí está escrito. Hay otro texto que está en Romanos 1:32. Dice, voy a comenzar a leerlo un poquito antes. Romanos 1:28, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, ahí se refieren a los tipos de asesinatos, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo atendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que nosotros tenemos que tener en control nuestros pensamientos y evitar toda apariencia de piedad y evitar el coraje y evitar esa rebeldía que a veces tenemos los unos por los otros y esa oposición, porque también ese deseo nos lleva indirectamente a cometer asesinatos. Ustedes recuerdan el rey David, él asesinó directamente. No. Pero él planificó y lo realizó a través de otro de sus servidores. Y ya vemos que aunque David, ¿verdad? Porque aunque quería decir que aunque uno pueda haber cometido el pecado de asesinato, Dios es misericordioso si no se arrepiente para perdonarlo. Y vemos que David se arrepintió de todo corazón, pero la consecuencia de ese pecado lo acompañó toda su vida, porque prácticamente la violencia no se apartó de su casa. Sus mismos hijos se volcaron en contra de él. Y vemos que tenemos que ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, a servirle. Y si no
cambiamos y comenzamos, ¿verdad?, a seguir las instrucciones de Dios, lamentablemente no vamos para ningún lado. Prácticamente todos esos son los textos que tengo para esta noche. De este mandamiento se pueden decir muchas cosas, hay muchos otros textos que en un futuro podríamos discutir, que están relacionados de cierta forma. Preguntas, dudas, puedo aclararlas. Ustedes me dirán. Gracias, Ibe. Sí, los micrófonos y las cámaras están abiertas para los que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna aportación. Hermano Gorky, si desea hacer alguna aportación, es bienvenido también. Sabemos, como dijo Ibe, que hay muchísimas formas de matar. También cuando uno por omisión no hace lo que Dios nos manda hacer, también es una forma de matar. Porque dice un versículo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que están también en Juan, en la carta de Juan. Verdaderamente Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Y a veces se nos hace difícil, pero tenemos que ponerlo en práctica, más para agradarle a Dios que cualquier cosa, porque sabemos que a veces hay personas que son un poco difíciles de querer, pero hay que hacerlo, porque la misma palabra dice que no tiene nada de extraordinario, por decirlo así, amar al que se lleva bien contigo. Cuando tú tienes que amar a alguien en todas, ¿verdad?, sus ramificaciones, por amor a Cristo, porque el mismo Señor dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, Él puso ese amor en nosotros. Y como tú bien dijiste, Ibe, al principio, que mencionaste todos esos eventos donde hubieron violencia, si hubiera amor verdadero, no existiría una persona asesinando, no existiría el matar a alguien premeditadamente. Porque no es lo mismo si alguien entra a tu casa, como tú pusiste el ejemplo, y tú tienes que defender a los tuyos, pues ya son otros 20 pesos. Y aunque uno va a hacer todo lo posible para evitar ese momento, pero si lo está haciendo en defensa propia, es bien diferente a cuando alguien ya lo planifica. Yo no sé si ustedes han visto algunas escenas de un programa que hay que resuelve casos en los Estados Unidos, donde hay montones de personas que planifican el quitarle la vida a otro. Y es algo aberrante, algo que es fuerte, incluso hasta familiares. Hay personas que hacen algún tipo de trampa o estafa con personas mayores que son familiares para coger el seguro, para coger los beneficios que tiene esa persona. Yo vi en una noticia de una señora en los Estados Unidos, no recuerdo cuál era el estado, que tenía congelada a la mamá muerta dentro de la nevera para ella seguir cogiendo los beneficios del seguro. O sea, que es algo que tú dices, ¿dónde está el amor? Una hija, hacerle eso a su propia madre. También vi otro caso de una señora que murió, que ya llevaba como una semana en descomposición y ella teniendo hijos, los hijos no la llamaban ni la buscaban y fue por el olor o el mal olor que entonces se dieron cuenta que la persona estaba muerta. ¿Por qué? Porque hay falta de amor. El amor es la base de todo. Y por amor fue que Cristo hizo todo lo que hizo por nosotros y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, sus pisadas. Miren, primera de Juan 3, 11 y 12, eso que acaba de decir es muy cierto. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a nosotros. Dios nos mandó a amarnos unos a nosotros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí vemos, ¿verdad? Dios nos ha dado un mandato de amarnos los unos a los otros. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Ya prácticamente uno no está seguro en ningún lugar porque la gente está ensañada unos contra otros porque no hay amor. Y no hay amor porque, como les decía, hemos abandonado a Dios. En estos tiempos lo que hemos visto es un aumento de maldad. De maldad, de iniquidad, que va más allá de maldad. Hemos visto que
prácticamente la gente piensa en ellos mismos, como decía Rafaelina, en sus beneficios, qué puede sacar de la persona. No hay amor los unos por los otros, y yo digo que Satanás a través de la historia, desde el principio de los tiempos, ha sido tremendo estratega, a tal nivel que nos ha llevado prácticamente a no tener ningún tipo de respeto por la vida humana. Ha ido a estos jóvenes de nuestro tiempo prácticamente haciéndolos insensibles a las muertes, a las matanzas, porque ustedes saben que prácticamente estos juegos, muchos de estos juegos, aplicaciones, a ti te premian, tú ves la carita de los niños, porque mientras más matan, más puntos le dan. Y los va haciendo prácticamente insensible, y lo vemos. Cuántas tragedias, asesinatos a plena luz del día, y la gente, en vez de correr a llamar a la policía o ayudar a la persona, lo que hace es que los graban para luego subirlos a las redes. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde ha llegado este mundo? Prácticamente la gente ha perdido el respeto por la vida humana. Y yo me imagino que cuando Dios ve esas cosas, sufre en gran manera y llora, porque eso no es lo que Él quería de nosotros. Y vemos pues. Permiso. ¿Quería aportar algo? Claro que sí. Soy. Adelante, hermano Abner. José. Yo quería también hablar. No sé. Sí. Bien, decídanse. El Hola. hermano José primero, luego nuestro hermano Abner. Ok. Buenas noches, hermanos. Soy José Florentín de la Iglesia de Corona. Bendiciones, Shabbat Shalom. Bendiciones, Quisiera hermano. agregar un homicidio, asesinato. Estoy queriendo agregar un homicidio, un asesinato que no es físico, pero es muy fuerte, que sería la infidelidad. Esa es mi acotación. Gracias. Gracias. Buenas noches. Pues el viernes que viene toca el 7º mandamiento, no adulterarás, así que no se lo pierda. Correcto. Sí, bien, mis queridos hermanos, mi aporte ustedes ya lo han dicho, pero quisiera como asentarlo un poquito más. La Biblia habla en este mandamiento de no matar. Como leímos los textos, hemos escuchado lo que dijeron los textos hace rato, de que no precisamente para matar tenemos que tener una pistola, un cuchillo e ir a matar a un hermano. Muchas veces nosotros pensamos de que seré yo asesino, y a la verdad de la palabra de Dios, muchas veces nosotros caemos en el error de ser asesinos espirituales, porque muchas veces no matamos, pero con mi actitud, con mi forma de ser, muchas veces quizás no he traído una alma a Cristo, sino por mi forma de ser, por mi enojo, por mi forma de hablar, se ha salido alguien de la iglesia. Espiritualmente lo he matado, porque ya no quiere saber nada de la iglesia. Entonces, cuando nosotros escuchamos no matar, ojalá que también asentemos, como dice la palabra de Dios, que tenemos que amarnos unos a otros, cuidarnos, saber qué es lo que sale de nuestra boca, y que sea siempre para bendecir, siempre para que haya una unanimidad espiritual siempre en la iglesia, porque nos podemos convertir, queridos hermanos, así de sencillos, en grandes asesinos espirituales, y quizás a veces no lo sabemos. Inclusive nos podremos convertir en asesinos de reputaciones. Por eso es tan importante lo que decimos de los demás, porque podemos matar su reputación, y una vez una reputación está arruinada, ¿cómo esa persona recupera la credibilidad? Y Bien, Dios no le hermano. agrada eso. Si me permiten leer un párrafo de Patriarcas y Profetas con respecto al 6º mandamiento, porque como decía nuestro hermano Abner, no es simplemente el hecho de tomar un arma, porque el enemigo con su astucia nos ha llevado a nosotros a creer que para pecar tenemos que hacer para nosotros considerar algo como pecado, tiene que ser algo que se vea como muy grande ante los ojos de la sociedad. Y si la sociedad lo tilda de malo, entonces nosotros, incluso como cristianos, lo aceptamos como malo. Pero veamos lo que dice la inspiración con respecto a la violación del 6º mandamiento. La mensajera del Señor dice: todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida
el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles el mal. Todo a desearle el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, como usted leía. Todo descuido egoísta. Yo quiero que escuchemos esto con detenimiento, lo que ya somos, por la gracia de Cristo, miembros del pueblo de Dios. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento, hermanos. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, y que Dios, por amor a Cristo, abra los ojos de nuestro entendimiento como abrió los ojos del siervo de Eliseo y nos permita ver la realidad de lo abarcante que es cada uno de los principios de su santa ley. A veces hay personas a nuestro lado, hermanos, que nosotros sabemos que están padeciendo necesidad. Necesidades que necesitan lo esencial para la vida, hermanos. Y nosotros pasamos por el frente de ese hogar o por el frente de esa persona con nuestra cara dura, como que no está pasando nada, hermanos. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos matando a ese hijo de Jehová, a esa persona que no importa, puede estar sumido en un vicio o puede ser la persona más desagradable ante los ojos de la sociedad, pero ante los ojos de Dios es caro, porque por esa persona Jesús derramó su sangre. Amén, amén, amén. En Mateo 24:12 dice, en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso mismo es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, y vendrán cosas peores que nosotros lo sabemos, pero nosotros no podemos, como hijos de Dios, ser parte de ese grupo, de que ese amor se enfriará, porque entonces no estamos manifestando que Cristo vive en nosotros. Debemos ser diferentes, debemos ser empáticos, ponernos en el lugar de los demás, de sus necesidades, como bien dijo el hermano Gorky, poder estar alerta a qué necesidades tienen, no tan solo físicas, sino emocionales. A veces hay personas que tienen carencia de un abrazo, de un te quiero, de un hermanita, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. O sea, son muchas cosas, y cuando uno está en el espíritu, sin que la persona diga una palabra, uno se da cuenta. Y a mí me ha pasado varias veces con hermanas dentro de la iglesia, que es como que el Señor pone ese sentir que esa hermana tiene, lo pone en mí, y yo me pongo como triste sin saber por qué, o me pongo como con una carga sin saber por qué en relación a esa hermana o ese hermano, y cuando luego logro hablar con ese hermano o hermana, digo, ya yo entendí por qué, y lo único que hace es que se me salen las lágrimas, porque Dios pone que uno sienta lo mismo. Incluso la misma palabra dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. O sea que el Señor nos manda a ser empáticos, a no ser indiferentes con las necesidades del hermano. Y si el mundo estuviera poniendo en práctica los 10 mandamientos, como bien dijo Ives, tendríamos un mundo mejor. Quizá no tendríamos la felicidad plena, porque en este mundo de acá abajo nunca quizá la vamos a lograr, porque está lleno de maldad y pecado, pero quizá tendríamos un mundo mejor. Entonces a veces somos egoístas porque estamos pensando en nosotros nada más, pero no pensamos en que tenemos hijos y que los hijos van a tener hijos, o sea, nuestros nietos. ¿Qué mundo le estamos dejando si esto está lleno de violencia por donde quiera? Así que tenemos una encomienda bien grande nosotros como hijos de Dios, para llevar a cabo lo que Cristo puso en nosotros y hacer discípulos, enseñarles lo que yo les he enseñado. O sea que hay mucho trabajo por hacer, mucha obra por hacer en las manos del Señor.